Buenas tardes. En esta oportunidad venimos a hablar de las tasas de interés y la inflación, cómo afectan la economía de nosotros los colombianos. Para empezar, debemos tener en cuenta qué es la tasa de interés y qué es la inflación. Entonces tenemos que la tasa de interés es el interés o el valor adicional que pagamos cuando nos otorgan un crédito. Por ejemplo, si nos prestan 500.000 pesos y pagamos 550.000 pesos, el interés serían los 50.000 pesos. Entonces es lo adicional que pagamos al capital que se nos presta. ¿Y la inflación? ¿Qué es la inflación? Es el aumento de los precios de los productos básicos que consumimos a diario. Y cuando la inflación sube o baja, afecta entonces la economía de todo el país. Dice que el Banco de la República define la inflación como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios más representativos del consumo de los hogares de un país. La inflación nos indica que la moneda colombiana está perdiendo valor adquisitivo. Entonces, cuando hay inflación, la moneda se devalúa porque los precios de los productos de la canasta familiar, los que más consumimos a diario, aumentan. Dando respuesta a las preguntas del taller, ¿cómo? ¿En qué nos afecta? ¿Cómo la inflación afecta las tasas de interés del mercado? Tenemos que en la página de Mis Finanzas para Invertir, que es una página de la vivienda, dice que si la inflación llega a estar por debajo o por encima de este rango, el rango que es el tope que debe de estar normalmente la inflación, que en Colombia es de 2 a 4%, dice que el Banco de la República toma la decisión de aumentar las tasas de interés. ¿Por qué sucede esto? Porque como la moneda se está devaluando, entonces las tasas de intereses tienen que aumentar, porque el banco tiene que pagar más intereses a los dueños de los dineros. Entonces esto es lo que ocurre cuando la tasa de intereses suben al momento de que la inflación sube. Así pues, la relación entre la tasa de interés y el nivel de inflación es inversamente proporcional. Exactamente. Lo que la inflación esté por fuera del rango meta y las expectativas estén desancladas, los tipos de interés estarán al alza. En este caso, la inflación sube, las tasas de interés suben y hay mucho más endeudamiento de los colombianos, porque los intereses están por el suelo, por el cielo. ¿Qué efectos tiene el aumento de la tasa de interés en la economía? Dice que según Ámbito Jurídico, que es una página de noticias, dice que el aumento de las tasas de interés ocasiona un aumento de morosidad. Obviamente, cuando nos aumentan los intereses, no tenemos dinero para pagar, pero para soportar todos estos intereses que se nos alzan, no lo tenemos predeterminado. Entonces viene que no pagamos, que quedamos en mora, y viene entonces que perdemos la confianza o lo que tenemos en el banco, la vida crediticia se nos cae, y entonces todos estos son consecuencias de la inflación y de la alza de las tasas de interés. Y según Gerency, dice que cuando la tasa de interés sube necesariamente el costo de los créditos, lo que dificulta la capacidad del sector empresarial para financiar las inversiones y afecta la capacidad del consumo de las familias. Lo que acabamos de decir, todo esto va relacionado. Entonces afecta el consumo de las familias colombianas. Pero tenemos otra pregunta, y es ¿cómo el aumento de las tasas de interés beneficia o afecta la inversión del ahorro? En este caso, beneficia a los ahorradores. La inflación, ¿cómo beneficia a los ahorradores? Yo tengo un dinero, lo estoy ahorrando, y el banco, como yo lo tengo ahí, lo presta a otras personas que lo necesitan. Si sube la tasa de interés, a mí me pagan mucho más por mi dinero que tengo guardado en el banco. Por esto,
entonces el banco tiene que aumentar los intereses de los que tienen el dinero prestado. Entonces, ¿cómo beneficia a los ahorradores? La alza de los intereses por la inflación beneficia a los ahorradores, a los que tienen inversiones como tal, tienen dinero invertido, dinero ahorrado en la entidad financiera. Muchas gracias. Y ahora venimos a hablar de los documentos que se necesitan para el análisis de crédito en la persona natural. ¿Quiénes son las personas naturales? Los empleados, los pensionados o los independientes. En este caso vamos a hablar solamente de las personas naturales y los documentos que necesitan para realizar un crédito en una entidad financiera. Los principales documentos. Puede que cada entidad tenga diferentes formas de hacer los análisis de crédito y los documentos varíen en cada una de ellos. Tenemos principalmente los empleados. Para los empleados, hacerle un préstamo en una entidad financiera, lo principal que necesitan, obviamente el documento de identidad. Pero adicional a esto necesitamos la carta laboral. ¿Qué es la carta laboral? La carta laboral la emite la empresa donde laboramos. En ella van los datos principales del empleado, su nombre, su cédula, el tipo de contrato que tiene, la antigüedad que tiene, el salario que se gana. Todos estos datos van en la carta laboral. Necesita el certificado de ingresos y retenciones. Este es un documento que emite también la empresa donde trabajamos, va obviamente ligada a la DIAN y se emite dentro de los 3 primeros meses de cada año. Hasta marzo tienen las entidades para emitir el certificado de ingresos y retenciones de los empleados. Los desprendibles de nómina es el documento que nos llega cuando se nos cancela el salario. Si nos pagan quincenal, si nos pagan mensual, si nos pagan semanal, depende. Entonces ahí tendrá el desprendible de nómina. Los movimientos de cuenta para los empleados, en algunas ocasiones o no, puede que se lo pidan. ¿Qué son los movimientos de cuenta? Son las cuentas o los negocios que tenemos adicionales al empleo como tal que tenemos. Entonces es que yo tengo una casa arrendada y me entra el arriendo de esa casa mensualmente. O yo tengo algún negocio adicional de ventas, de cualquier cosa y me entra un dinero adicional por eso. Entonces esos son los movimientos de cuenta. Los soportes de propiedad es si tengo, por decir, una casa, un carro, una finca, y entonces ya eso va soportado por escritura o certificado de libertad y tradición. Pero en el caso de los empleados es poco probable que se lo pidan dependiendo también el monto de préstamo que le vayan a hacer. Para los pensionados es casi parecido a los empleados, solo que entonces reemplazamos la carta laboral por la resolución de pensión, que es el documento que se le entrega al pensionado cuando se pensiona. Es como una carta laboral, pero dice que cuando se pensionó, por cuánto es el salario que se pensionó y todos los datos necesarios para este. Los desprendibles de pensión igual llegan cuando le cancelan mensual o quincenal, por lo general es mensual a los pensionados. Y certificado de ingresos y retenciones, el mismo, se emite también por la entidad prestadora también de pensión, por donde le están pagando. Los movimientos de cuenta y los soportes de propiedad, que ya explicamos qué es, y dependiendo del monto que le vaya a prestar, se puede solicitar dependiendo de cada entidad también. Y tenemos el caso de los independientes. En los casos de los independientes es bastante probable que para las entidades financieras sea necesario el RUT, la Cámara de Comercio y obviamente tienen que tener movimientos de cuenta, que es de pronto el soporte más aberrante aquí en los independientes, porque como se tienen en cuenta no tienen un salario establecido, entonces deben de soportar cuántos son los ingresos que se tienen. Soportes de propiedad o en algunas entidades será necesario, dependiendo si tienen carro, casa, finca, cualquier propiedad que sea a nombre de la persona que vaya a realizar el crédito.
y la declaración de renta, que es emitida por la DIAN. Depende de cada entidad financiera los documentos que necesita o que solicita al momento de realizar un crédito a una persona natural. Pero estos son los más relevantes. Muchas gracias.